Gracias a todos por estar aquí, gracias a todos los que habéis venido desde Madrid. Hay gente de fuera de Madrid, socios de fuera de Madrid, que agradecemos mucho, incluso fuera de España. Así que se agradece mucho la presencia de estos amigos de Alejo que vienen desde Irlanda. A continuación, la primera persona que va a hablar ahora, antes de servirse la cena, va a ser José Amengual Soria, Pepe Amengual para los amigos. Pepe ha sido vicepresidente del Centro Covarrubias varios años y a día de hoy sigue siendo pieza fundamental para la asociación y para su buen funcionamiento. Después de Pepe Amengual, antes de que se sirva la cena, va a tomar la palabra Jaime Mayor Oreja, que no necesita presentación. Y además yo, aunque le tengo aquí un poco de espaldas, le quiero agradecer enormemente todo, pues que siga tan en activo, con tanta entrega, tanto compromiso, yendo a tantos sitios a hablar. Es un lujo, de verdad, seguir escuchando a Jaime Mayor Oreja y ojalá por muchos años más. Después de Jaime Mayor Oreja y su intervención, se servirá la cena. Y a los postres, al finalizar, tomará la palabra nuestro presidente Rubén Manso Olivar, que es presidente del centro desde hace unos meses, que también su incorporación ha dado un buen impulso al centro. Y él hará entrega del premio a don Alejo Vidal Cuadras, que tomará la palabra al finalizar y también se dirigirá a todos nosotros, y de don Alejo ya yo poco puedo hablar. Agradezco la presencia también del presidente de honor del Covarrubias, don Vicente Boceta, y fundador. Y nada más, os voy a dejar. De Alejo van a hablar ya perfectamente bien las personas que van a intervenir. Y os dejamos con Pepe Amengual. Gracias y disfrutar de la cena. 5 minutos de silencio, por favor. Solo 5 minutos, no os pido más. Bueno, ahora que estáis ya todos distendidos, tranquilos, os agradezco mucho vuestra presencia en este premio de honor del Centro Diego de Covarrubias, que es un centro de pensamiento liberal cristiano. Para nosotros una tautología, para otros no tanto, pero que el Señor los perdone porque no saben o no conocen suficiente la libertad y el cristianismo. Evidentemente es algo no solamente compatible, sino que la verdad y la libertad o van unidas o no va ninguna de ellas. Hacemos este premio en conmemoración del derribo, el 9 de noviembre de 1989, del muro de Berlín. Algo que realmente pues, nos pareció que era el final del mal, pero estábamos muy equivocados. Es decir, a estas alturas yo todavía noto los cascotes del muro. Nos han caído encima. Parecía que estaba erradicada esas ideologías reaccionarias y retrógradas y han vuelto. Y han vuelto con mucha fuerza. Este año el premio se lo damos a Alejo Vidal Cuadras como personaje absolutamente extraordinario en lo personal, en lo intelectual y en lo social, que ha defendido siempre nuestros principios y nuestros valores, los principios de las libertades y los valores del humanismo cristiano. Es una situación en que, estamos sufriendo realmente una avalancha de retroceso de la civilización en todos los sentidos. Es decir, tenemos encima la hegemonía del poshumanismo totalitario, que eso ya es suficientemente grave. Después tenemos lo políticamente correcto que conlleva la cancelación, es decir, la falta de libertad de expresión, ¿no?
también el relativismo moral, y quizá para mí lo más preocupante sea que hemos abolido la ética de la responsabilidad, con lo que eso conlleva, ¿no? Porque eso es gravísimo en una sociedad. Vemos que nadie es responsable ni de sí mismo, ¿no? O no quiere ser responsable. Y eso dentro de un marco de un nihilismo asfixiante. O sea, no más, está todo mal. Dice, bueno, ¿y eso con qué objetivo? Es decir, ¿qué interés tiene eso? Pues tiene el interés de, una vez nos han metido en un colectivo, ir sumando colectivos para integrarnos en el colectivo de colectivos que es el Estado total. Es decir, desaparece la sociedad como conjunto de individuos para convertirse en un mero producto de un Estado total. También se puede entender como totalitario, ¿eh? O sea, no hay problema. Claro, eso es gravísimo porque es el final de la civilización, de la libertad y los derechos humanos. Por eso hay que luchar con todas nuestras fuerzas para evitar que eso vaya adelante, no sé si hacerlo retroceder, pero por lo menos que no triunfe de manera estrepitosa. Yo creo que se puede lograr. Nuestra civilización se basa en la ontológica dignidad del ser humano. Esa dignidad es la que conlleva la identidad personal única e irrepetible de la persona. Es decir, nuestra identidad no puede ser colectiva nunca. Son identidades añadidas a la identidad personal, que es única e intransferible. Cada persona somos únicos y distintos. No somos ni hombres, ni mujeres, ni negros, ni blancos, ni amarillos, ni rojos, ni azules, ni verdes, no. Eso viene después, si viene. Pero somos personas. Y contra eso es lo que tratan de luchar. Aislándonos, van en contra de la familia, en contra de lo que sea la defensa del individuo, que es lo que debemos prevalecer siempre, el individuo sobre cualquier pertenencia. Bueno, no me refiero al centro de Covarrubias, que eso va con el individuo, ¿eh? En el caso de Vidal Quadras es una persona que siempre ha luchado de forma individual, por encima de intereses de partido o ideológicos o de intereses de todo tipo. Eso, claro, crea muchos enemigos y algunos son graves enemigos, ¿no? Pero se agradece muchísimo. Es decir, los que, como él, pensamos en que lo importante es la libertad y el humanismo, alguien que defienda eso a escala internacional, pues nos merece cariño, respeto y admiración. La verdad es que es un bálsamo para nosotros. Y yo creo que el hecho de que esté aquí ya es algo que nos gratifica absolutamente, por lo menos creo que a mí. A ver qué más tenía que decir. Bueno, nosotros creemos que la libertad y la responsabilidad individuales son las bases de la civilización. Son los pilares sobre los que se puede construir la civilización. Desgraciadamente, nos quieren retroceder, hacer retrotraer a unas tribus más o menos en convivencia. Es decir, es todo un retroceso de la civilización. Eso puede llegar a suceder, pero siempre que un sistema complejo, ya metafísica, tiene una entropía que lo lleva a eso, es una condición para que pueda evolucionar progresando. O sea, que puede no ser tampoco una mala noticia, sino que hay que pasar por una crisis para llegar a una sociedad mejor. En eso creemos, en eso cree Alejo Vidal Quadras, y es algo que podemos conseguir siempre que estemos unidos y que no hagamos aquello los liberales de coger cada uno un solo taxi, o bien cada uno un taxi diferente, sino que a ser posible estemos todos en un microbús
como esta noche, que bueno, quizá un autobús, pero que estemos juntos. Por todos esos motivos, y al premiado, Alejo Vidal Quadras, os pido para él un caluroso y fuerte aplauso. Yo he hecho de telonero, no esperéis a Taylor Swift, sino a Jaime Mayor. Muchas gracias por este brillante telonero al que he tenido la suerte de escuchar. Bueno, este es un acto de agradecimiento. De agradecimiento, primero, por supuesto, a Alejo Vidal Quadras. Agradecimiento también al Foro Covarrubias. Y fundamentalmente es un acto, como se está viendo, sencillo, pero por ello mismo auténtico. No sé si cabemos en 2, en 3 o en 4 autobuses, pero todos los que venimos desde la autenticidad en nuestro sentimiento hacia Alejo. Yo quiero decir en ese sentido que lo primero que tenemos que hacer hoy, un año después del atentado, es dar gracias a Dios. Porque lo lógico, lo normal, lo natural es que hubiésemos hecho hoy un homenaje póstumo o hubiésemos hecho un acto de recuerdo. Eso es lo normal, lo natural, lo que iba a pasar. Y probablemente la providencia lo impidió. Yo quiero por ello decir que en este acto de agradecimiento hacia Alejo Vidal Quadras tenemos que saber recordar su pasado, su presente y su futuro. Porque, insisto, no es un acto homenaje a un pasado, sino hay confianza también en que siga estando como está en la brecha. Por eso es tan importante recordar que Alejo y yo hemos tenido trayectorias semejantes, similares, no idénticas. Pero quiero decir que, vosotros lo sabéis muy bien, las comparaciones son odiosas, porque suscitan la envidia. Y la envidia es el pecado satánico por excelencia, porque los pecados suelen darte placer, pero la envidia te da malestar y acrecienta tu rabia y tu odio. Por eso, si además es catedrático de física atómica y nuclear, las comparaciones son imposibles, son suicidas. Si además Alejo, en el ámbito de lo que significa la oratoria, la brillantez, la capacidad de tener confianza en sí mismo, el ingenio y la ironía le adornan, como comprenderán, las comparaciones entonces son suicidas. Por ejemplo, en ironía y en ingenio, Alejo 10, Jaime Mayor 0. Dicho lo cual, Alejo, empezando por el pasado, fue un gran presidente del Partido Popular de Cataluña. Acertó. Y en las comunidades donde tienes muy poco espacio político, tú tienes que acertar en la base social que te apoya, en el espacio político que te representa. Y de la derecha española en Cataluña, empezando por mi partido, la UCD, no acertó. Era el partido más importante en 1977. Ganó las elecciones generales del 77. Y de pronto hubo un movimiento y un cambio hacia centristas de Cataluña. Error infinito que empezó a demostrar que la derecha no estaba acertando. Cuando llegó la coalición popular en el año 83, 84, la coalición popular, el Partido Popular de Cataluña, era simplemente una sucesión interminable de líderes que no duraban nada,
y tuvo que llegar Alejo Vidal Quadras en el año 91 para acertar en la dirección, para ser fiel al electorado y al espacio político que sin duda representaba. Yo siempre recuerdo, como anécdota, años después, el 2001, cuando traté de hacer con Nicolás Redondo la alternativa constitucional de España en el País Vasco, un común amigo de un miembro que había sido de ETA político-militar, que estaba en Estados Unidos, hijo de un gran empresario, Juan Alcorta, que era el primer empresario que había denunciado el mal llamado impuesto revolucionario, pues ese común amigo me dijo, mira, he hablado con este Alcorta y me ha dicho lo siguiente, dile a Mayor que han tardado 25 años en entender y en comprender que la fuerza del Partido Popular en el País Vasco es la fuerza de España. Nuestra fortaleza no son nuestras siglas en estas comunidades. Nuestra fortaleza es España. Y eso, Alejo, lo supo interpretar desde el primer momento. No hubo centristas de Cataluña. No hubo ya modificaciones en lo que fue un liderazgo hasta el año 99, si yo no me equivoco. Al final llegó... 96, perdón. Al final, la política siempre tiene paradojas y tiene injusticias y profundas. Y cuando realmente habíamos defendido las mismas cosas, Alejo en el País Vasco, en Cataluña y yo en el País Vasco, pues yo fui premiado, no sé si es un premio ser ministro del Interior, pero fui premiado y Alejo fue defenestrado y fue enviado a Europa. Y empieza otra etapa en la vida de Alejo Vidal Quadras, Europa. 15 años en el Parlamento Europeo. Vicepresidente del Parlamento Europeo. Y también quiero decir que nadie sabe el prestigio, yo llegué 5 años después, que tenía Alejo, no solo en mi grupo político, sino en todo el Parlamento. Y también como anécdota final, he de decir que cuando hice lo que tenía que hacer, la delegación hizo lo que tuvo que hacer española, que es proponer a una persona con prestigio de vicepresidente, algunos tuvimos que soportar, por hacerlo, la denuncia de que nos iban a abrir una auditoría. Recordarás, Alejo, cuando realmente lo único que estaba haciendo o estábamos haciendo es llevar a la persona que tenía más prestigio de nuestro grupo al partido, a la dirección del Parlamento Europeo. Y también en esa etapa, yo quiero también recordar que los socialistas cometieron un error imperdonable. Quiso llevar Zapatero el mal llamado proceso de paz, es decir, la negociación con ETA, al Parlamento Europeo. Y eso nos movilizó a todos los miembros de la delegación española. Hablamos con todos los diputados. Hubo un momento que ya no les podía explicar más y decidí simplemente que nos apoyasen, porque no entendían nada, cosa que es muy lógico porque un parlamentario de Eslovaquia no sabe lo que es el País Vasco, ni lo que es Cataluña, ni lo que era ETA. Pero en aquel pleno en el que se votaba la ratificación del proceso de paz, es decir, de un cambio radical de la política antiterrorista de España, sin decirlo, hubo un momento en el que en la primera votación hubo un desequilibrio a favor de la posición que apoyaba el proceso. Y tuve la suerte de contar con un diputado como Alejo y otro, José Ignacio Salafranca, que a la presidencia del Parlamento en aquel momento, que era José Borrell, le exigieron una segunda votación porque había habido diputados que no habían entendido el sí y el no. Josep Borrell no se atrevió a desmentir esta interpretación, se votó y prácticamente se empató. Es decir, un fracaso de la iniciativa de reválida del Parlamento Europeo. Y ahí Alejo jugó un papel decisivo y determinante. Quiero con ello decir que no es una casualidad que hayamos tenido trayectorias similares, no idénticas, pero muy similares. Y yo quiero decir por una razón, porque nos unen unos fundamentos. Nos une un diagnóstico de la naturaleza de la crisis que vivimos. Nos une
una enorme preocupación de la crisis de España. Y por eso coincidimos desde el principio hasta el final. En el presente, él preside una fundación, Libertad y Alternativa, poniendo el acento en la libertad, en la Constitución. Yo presido con María San Gil otra fundación que es NEOS, fundamentada en valores cristianos, basada en fundamentos cristianos, es decir, exactamente lo mismo que hace Alejo. Yo defiendo tanto hoy la Constitución española como la libertad, como los fundamentos cristianos. Y por eso también coincidimos en el presente. Y termino el futuro. La mediocridad es la mayor lacra que hoy tenemos en el ámbito público. Si tuviese que definir a Alejo de alguna manera, sería como la antítesis de la mediocridad. Aquí está Ignacio Buqueras, que me pidió hace unos meses que presentara un libro sobre Cambó. Yo lo preparé, pero tuve una enfermedad que no la diré porque al final es desagradable. Tuve un herpes, no pude estar, no me acuerdo exactamente qué fecha fue, pero cuando yo presenté a Cambó, que era el líder de la Liga Regionalista, le definí de la misma manera. Cambó era cualquier cosa menos mediocre. Alejo Vidal Quadra es lo contrario a la mediocridad. Y la mediocridad hace que los relatos se impongan. Cuando hay mediocres, no tienen la capacidad de tener su propio criterio. Se dejan arrastrar por un relato que es una media verdad, una falsa verdad que es la peor de las mentiras, porque es la más difícil de combatir. Pues bien, si la mediocridad esencialmente es el aliado de estos relatos que en muchas ocasiones se están imponiendo en España, tenemos que saber recordar que el futuro es Alejo Vidal Quadras, porque no es mediocre y porque seguirá siendo independiente y porque también sufrirá por defender los principios, los fundamentos, la libertad, la verdad y España. Por eso, esté donde esté, es una referencia de futuro. Es la antítesis de la mediocridad. Alejo, tenemos un grave problema de muchos mediocres en muchas instituciones. Enhorabuena y muchas gracias. Yo también estoy muy emocionado por muchas cosas. Primero porque es mi primer acto como presidente del Diego de Covarrubias. Bueno, no es mi primer acto, pero sí es la primera vez que entrego el premio de honor del Diego de Covarrubias y con el permiso de nuestro presidente de honor y fundador, don Vicente Boceta, pues me elegiré a ustedes. Vicente Boceta es realmente la persona que impulsó esto, que creó esto, y es el alma mater. Y yo no me puedo olvidar de él. Estoy muy emocionado porque miro las mesas y en casi todas las mesas reconozco gente, o en todas, y no gente que conozco, no gente con la que he hablado mucho, sobre España, sobre el liberalismo, sobre economía, sobre las cosas que me preocupan. Porque en muchas mesas hay gente a la que he leído mucho, como el profesor Rodríguez Brown, el profesor Contreras, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es muy emocionante hoy resultar, pues, ser la reina madre porque el protagonismo es don Alejo. Y algunos dirán, ¿por qué más te emociona? Vamos a ver, porque Alejo, a lo mejor algunos piensan que es por eso, es el que me llevó a la política. No le doy el premio por eso, porque no le guardo rencor. Ni a él ni a Iván Espinosa, que completó el proyecto, ¿no?, de llevarme a mí a la política. No les guardo rencor a ninguno a pesar de todo. ¿De acuerdo? Es verdad que los dos, y me acojo a las palabras de Mayor Oreja, lo que han demostrado es que no eran personas mediocres. Ninguno de los dos. No eran personas mediocres, a diferencia de todo lo que hemos visto después. Dicho esto, voy a ser muy breve, muy breve. Alejo, alguien ha contado, sí, creo que ha sido también Jaime, que es catedrático de física nuclear, claro. Es que ahora lo que tenemos son molinillos de viento en la política, de verdad. Frente a la energía nuclear que despliega ese hombre, que lo ha contado excelentemente bien su hijo,
ahora tenemos al frente de la política esos molinillos tan feos que vemos en las carreteras, tan ineficientes, y que generan tan poca energía y tan cara. Pero bueno, dicho esto, voy a ser muy breve. Alejo representa lo mejor de la defensa de los valores que esta institución ha intentado propagar. La defensa del liberalismo y del cristianismo. Si algo nos demostró Cristo es que somos seres totalmente individuales, como ha contado José Amengual al hablar al principio. No somos colectivos, ¿de acuerdo? Y somos sobre todo libres. Somos libres. Libres para elegir, libres para equivocarnos, que es lo único que pretende el mundo actual, que no seamos libres y que seamos colectivos y unos iguales a otros. Alejo además representa lo mejor para mí, porque en la defensa de nuestros principios podemos decir que ha derramado la sangre. Porque el año pasado, no se nos olvide, mañana hace un año, intentaron atentar contra su vida. Y eso no se nos puede olvidar. Y aquí tenemos otra gran víctima del terrorismo, como es Ortega Lara, que nos honra con su presencia. Hemos tenido varios premiados por este premio, pero probablemente ninguno ha llegado, digamos, al extremo heroico de poner en peligro su vida. En cualquier caso, y con esto concluyo, lo puse el otro día en un pequeño artículo que se me pidió. El régimen iraní no se dio cuenta del día que atentaba contra Alejo ni el lugar en el que atentaba. Atentaba el 9 de noviembre en Madrid. Claro, el día 9 de noviembre en Madrid se celebra la Virgen de la Almudena, Alejo. Entonces ya sabes que alguna nieta tendrás que ponerle Almudena, porque no me cabe la duda de que la Virgen ese día te protegió. No me cabe ninguna duda. Y dicho esto, poco más que añadir, salvo agradeceros a todos, como algunos de vosotros he trabajado en el pasado, en el Congreso, en el Banco de España. Con muchos de vosotros he discutido y sin embargo, sobre muchos temas, y sin embargo yo os he encontrado aquí y todo ha sido totalmente espontáneo. O sea, por un motivo u otro, todos habéis confluido aquí. Y para homenajear a Alejo Vidal Quadras, un gran liberal, un gran hombre y un ejemplo para todos. Muchas gracias. Le vamos a dar el premio ahora mismo y luego ya concluirá Alejo después de recibir el premio. Sí, espero que me deis el premio porque yo a eso he venido. Pensaba que hemos venido, Alejo. Ni se ha roto, gracias a Dios, que era difícil, ¿eh? Así lo sacamos y demostramos. Muy buenas noches a todos. Es una gran alegría para mí el celebrar mi primer cumpleaños con todos vosotros. Poca gente tiene la experiencia estimulante de tener 79 años y un año a la vez. Es algo excitante, pero no os lo recomiendo. La verdad es que estoy agradecido, efectivamente, porque me han dicho
yo no lo sabía que Donald Trump estaba a punto de ser asesinado por el régimen iraní y que el FBI ha desarticulado el atentado, ¿no? Bueno, Donald Trump efectivamente está visto como un enemigo acérrimo del régimen iraní, de esa dictadura criminal, terrorista, misógina, repulsiva. Entonces, bueno, pues han intentado asesinarle y el FBI ha conseguido desarticular la conspiración para asesinarle. Hace 3 años, el que fue consejero nacional de seguridad de Trump, John Bolton, el embajador John Bolton, un hombre diplomático muy senior en Estados Unidos, fue consejero nacional de seguridad con Trump y después se pelearon porque, no sé, tú y yo que estar cerca de Trump no debe ser fácil, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso, el régimen iraní también montó un complot para asesinar a John Bolton y se lo encargaron a una mafia latinoamericana por proximidad, ¿no? Es cuestión de optimizar recursos, ¿no? Entonces, el FBI, bueno, pues desarticuló el atentado y John Bolton se ahorró el atentado. Bueno, yo, pues como podéis comprender, me alegro enormemente por John Bolton y por Donald Trump, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? Bueno, en mi caso, pues yo no tenía el FBI. Claro, Rubén me ha dicho, sí, pero tenías a la Virgen de la Almudena. Bueno, sí, es verdad, tenía a la Virgen de la Almudena. Y también es verdad que la Virgen de la Almudena no tiene los medios que tiene el FBI, ¿no? Entonces, bueno, pues la Virgen intervino, sin duda, a mi favor. Pero como no es el FBI, pues intervino parcialmente, digamos, ¿no? Entonces yo salvé la vida, me he recuperado, bueno, me ha costado 7 meses, pero bueno, me he recuperado y ahora estoy aquí con vosotros y veo a tantos buenos amigos, a mi familia, a los Mitchell que han venido desde Dublín en un gesto que yo agradezco mucho. Cuando he visto que Alejo Vidal Cuadras de Caral, aquí presente, que es un crack de las finanzas, bueno, cosa de la cual también me alegro mucho, ¿no? Pues yo todavía no lo he notado, pero es un crack de las finanzas, ¿no? Pues bueno, cuando le he visto subir aquí, me he inquietado un poco, ¿no? Porque dice, ahora voy a mostrar su lado personal. Y he pensado, estoy acabado, ¿no? Pero no, la verdad es que se ha portado bien. Es un buen hijo, ¿eh? Porque todo lo que ha contado es verdad, ¿eh? Todo lo que ha contado es absolutamente verdad. Y me ha conmovido que, bueno, pues que ha reconocido, ¿verdad?, que les he transmitido determinados valores, determinados principios que en la vida les han sido útiles. Yo tengo 3 hijos muy distintos, muy diferentes. Tengo un hijo muy pragmático, de una inteligencia práctica admirable. Tengo una hija, ¿cómo lo diría yo?, intelectual, ¿no? Que, bueno, pues digamos que nuestras posiciones políticas no son exactamente coincidentes, ¿no? Pero es una hija estupenda y me lo ha demostrado siempre y yo la quiero muchísimo. Y después tengo a pequeña que, bueno, esta pues es científico, matemática, ingeniera, ¿no? Y por lo que veo, por lo que voy viendo, pues sabe lo que quiere también. Es costumbre que cuando uno recibe un reconocimiento del prestigio del que tiene el premio de honor del Centro Diego Covarrubias, quiero decir entre paréntesis que es una entidad de una fortaleza
institucional extraordinaria, porque parece que va a sobrevivir a haberle dado el premio de honor a Carlos Rodríguez Brown y a mí. Y eso no hay entidad que lo aguante, salvo que sea una entidad de una fortaleza interna extraordinaria. Pero en fin, esto es lo que nos pasa a Carlos y a mí, que siempre vivimos peligrosamente, ¿verdad, Carlos? Bueno, entonces os decía que yo soy un liberal conservador, ¿vale? ¿Qué soy más, liberal o conservador? Bueno, no sé, yo un sano equilibrio, ¿no? Un sano equilibrio y depende del tema. Bueno, entonces, como soy un liberal conservador en sano equilibrio estable, por cierto, pues yo cada vez que estoy en una determinada ocasión social, política, académica, familiar, ¿no?, pues hago lo que se debe, lo que está establecido, lo que manda la costumbre y la tradición. Y tengo una mala noticia para vosotros. Y es que cuando se recibe un premio de esta categoría, hay que pronunciar un discurso. Pues os voy a soltar un discurso. Entonces, este discurso, y si no haberme dado el premio, o sea, cuando uno se busca una cosa, pues tiene que apechugar, ¿no? Entonces, este discurso es un discurso donde voy a dar doctrina, ¿no? Pero tiene un antecedente, veos, que debéis conocer. Mi mujer no lo ha visto, porque yo estoy casado con una mujer de centro, o sea, es centrista. Sí, ya sé lo que estáis pensando. Esto no debe ser fácil, ¿no? Bueno, pues sí, no es fácil, pero, a ver, hay centristas y centristas, ¿no? Entonces Amparo es una centrista que argumenta, es racional. Yo discuto poco con ella, porque a mí no me gusta perder. Entonces yo discuto poco, pero es centrista. Entonces, llevamos casados 22 años y, bueno, pues de momento el centrismo no ha podido acabar con nuestro matrimonio. ¿Por qué? A ver, porque ella es una centrista, como digo, pues inteligente, argumenta y pienso, bueno, imagínate que hubiera salido centrista al estilo Rajoy. O sea, eso sí que hubiera sido un problema, ¿no? Pero no. O sea, es una centrista muy presentable. Y tiene otras muchas cualidades extraordinarias que no voy a detallar porque es una persona que es, bueno, en fin, de una gran modestia y no quiero ruborizarla en público. Sí os diré una cosa. Sin mi familia y sin Amparo, yo no hubiera superado esto que me ha pasado. O sea, me hubiera muerto. No del tiro, no del tiro. Pero me hubiera muerto. Entonces, bueno, pues quiero darle las gracias a mi familia, a mis hijos, a Amparo, a mi queridísima suegra. Yo, de hecho, me decidí a casarme con Amparo cuando conocí a mi suegra, porque pensé, esta suegra yo no me la pierdo. Entonces, esto le ha pasado a más de uno, que me lo ha confesado. Sí. Bien, entonces os decía que voy a pronunciar un discurso, que es lo que se ha de hacer en estas ocasiones, ¿no? Por supuesto, mis primeras palabras han de ser para agradecer muy sinceramente el premio de honor del Centro Diego de Covarrubias que me habéis concedido este año, ¿no?
Este año es el 6º de la era sanchista. Antes de la última ley de educación, la llamada LOMLOE, de 29 de diciembre de 2009, la introductora, por cierto, a nivel mundial del revolucionario concepto de matemáticas socioafectivas, la historia se dividía en prehistoria, edad antigua, edad media, alta y baja, edad moderna y edad contemporánea. Esta clasificación del pasado ha quedado obsoleta gracias al progresismo, que tantos beneficios nos proporciona. La edad antigua, la media y la moderna han dejado de existir. Ya no existen. La historia de España, que se enseña en el bachillerato, se inicia en 1812, con las Cortes de Cádiz. Todo lo anterior no es progresista. Ya dijo un rector de una de nuestras universidades públicas que no conviene enseñar a nuestros jóvenes la historia de España de los siglos VIII al XVII, XVII, que diría Javier Solana, ¿no? Al XVII, porque si la conocen, dijo este esclarecido varón, si la conocen, salen de derechas. Por tanto, el Anno Domini, esto del Anno Domini, que no lo escuché Yolanda Díaz, porque entonces se figura que estoy hablando finlandés o algo así, ¿no? Pues el Anno Domini de 2018 merece la misma significación que la caída del Imperio Romano en 476, que la caída de Constantinopla en 1453 o la Revolución Francesa de 1789. Cuesta entender cómo podíamos vivir antes de gozar de las maravillas de un tiempo en el que la Guardia Civil registra el despacho de un fiscal general del Estado investigado por un grave delito sin que tan ilustre togado dimita. Los golpistas contra el Estado son aliados preferentes previa amnistía del gobierno del Estado que han intentado liquidar. Es fastuoso, ¿no? Un delincuente bajo orden de busca y captura campa por Barcelona, pronuncia un discurso afortunadamente breve ante una multitud enfervorizada frente a las narices de la Policía Autonómica y Nacional. Permanece en esta ciudad 2 días y vuelve a escapar al extranjero sin ser detenido. Los asesinos de Miguel Ángel Blanco, de Gregorio Ordóñez, de Fernando Múgica, son ven sensiblemente reflejadas, reducidas sus penas mediante una reforma legislativa torticera para que salgan a la calle a exhibirse ante sus víctimas, así vejadas sin piedad. El gobernador del Banco de España pasa directamente de ocupar una poltrona en el Banco Azul a la alta responsabilidad de control y supervisión del sistema financiero. Los magistrados del Tribunal Constitucional llevan sin excepción en sus togas siglas partidistas. El CIS adapta sistemáticamente sus encuestas
a los deseos de la Moncloa. Vicepresidentas de narcodictaduras criminales con entrada prohibida en territorio de la Unión Europea, se pasean por la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas acompañadas de un ministro. Por cierto, este está ahora investigado por pertenencia a organización criminal, el ministro acompañante. Sí. Entonces, mete en España 20 maletas de contenido desconocido, aunque imaginado. A un coronel ejemplar de la Benemérita se le niega el ascenso a general por empeñarse en cumplir la ley. Y de los 11 vocales del Consejo de Administración de Radio Televisión Española propuestos por el Congreso, no hay ni uno promovido por el primer grupo de la Cámara, ni tampoco por el tercero. Este es el edificante cuadro en el que nos desenvolvemos. Os expresaba hace un momento mi gratitud por la distinción que me habéis otorgado, pero me he desviado algo de este obligado propósito, porque el panorama que nos rodea es realmente desolador y resulta imposible escapar a sus tóxicos efluvios. Y es verdad que os lo agradezco, porque, como sabéis, y se ha recordado aquí reiteradamente, el último año no ha sido fácil para mí, ni para mi familia. Esta noche me acompaña en este acto tan grato para nosotros. Esta muestra de reconocimiento y afecto del Centro Diego de Covarrubias, que me incorpora a una galería de nombres tan ilustres como Juan Velarde, Dalmacio Negro, Vicente Boceta, Francisco Contreras, Carlos Rodríguez Brown, Carlos Espinosa Os Monteros y Esperanza Aguirre, esta muestra de afecto no sé si es merecida, pero sí es bienvenida, porque tendrá sin duda efectos terapéuticos que contribuirán muy valiosamente a mi total recuperación. Por tanto, junto a mi familia, que como os decía, sin cuyo apoyo incondicional y entregado no estaría yo hoy aquí, al equipo médico multidisciplinar, sin cuya extraordinaria competencia profesional tampoco podría hablaros esta noche, a tantos amigos verdaderos que me han prodigado su aliento y su calor desde el pasado 9 de noviembre, a la persona anónima que se precipitó hacia mí, se quitó la chaqueta y la oprimió contra ambos lados de mi cara para cortar la hemorragia, y a la providencia que me hizo inclinar la cabeza en el instante crucial, impidiendo que el tiro fuera mortal. A esta lista añado gustoso al presidente, a la directora y a la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias, que con su generoso espaldarazo al premiarme me han inyectado una dosis de satisfacción y optimismo que repercutirán muy positivamente en mi química cerebral. Y ahora permitidme que comparta con vosotros una inquietud que me posee desde que la mayoría parlamentaria perversa, que se dedica sin tregua a destrozar nuestra unidad nacional,
nuestro orden constitucional y social, nuestra economía y nuestra dignidad colectiva, inició su siniestra andadura el 1 de junio de 2018. Esta desazón, que no exagero si digo que me atormenta y que me consta es compartida por muchos de los que habéis tenido la amabilidad de acompañarme en esta cena y por millones de buenos españoles que sienten la misma perturbación, se concreta en un interrogante. ¿Qué podemos y debemos hacer los integrantes de la sociedad civil para detener este camino descendente hacia el fracaso irreversible como nación, hacia la disgregación, el deterioro moral, el adocenamiento paralizante, el empobrecimiento material y la degradación institucional, a los que asistimos entre incrédulos e impotentes sin pausa ni alivio? Y no cabe la acusación de exceso hiperbólico o de catastrofismo interesado. Tantas veces nos lo han dicho, Jaime, ¿no? Catastrofistas, exagerados, aguafiestas, ¿no? No cabe esta acusación, porque la situación en la que nos encontramos es auténticamente alarmante y cada día tenemos pruebas de que la evolución del país va a peor y que cada tropelía del gobierno y sus adláteres y corifeos va seguida de otra aún más lesiva para nuestro bien común, para nuestro peso en el mundo y para nuestro prestigio internacional. Pese a ello, y este es un dato dramáticamente relevante, pese a la incompetencia, ineficacia, voracidad, venalidad y absoluta ausencia de patriotismo y de decencia de un gobierno construido sobre la mentira compulsiva, la traición repulsiva y la vileza desvergonzada, las encuestas le siguen otorgando al partido que es el eje vertebral de ese gobierno más de 100 escaños en el Congreso, cuando a estas alturas de su nefasta ejecutoria debería haber quedado reducido a la irrelevancia. La noticia no es que el gobierno haya perdido algunos puntos porcentuales de intención de voto, que su socio principal se derrumbe ahogado por sus contradicciones. Pues claro, a algunos no les enseñaron que hay cosas que no se hacen sin antes pedir permiso. Y que una mayoría alternativa aparece como posible. La noticia escalofriante es que un gobierno como el que padecemos todavía se mueve en niveles de respaldo electoral próximos al 30%. En términos sociológicos, España está aquejada de una patología profunda, cuyas causas, tanto estructurales como coyunturales, hemos de analizar y comprender. No nos podemos permitir el business as usual mientras la nación está amenazada no ya en su cohesión, su riqueza y su salud institucional, sino en su misma existencia como tal. La reciente catástrofe que ha asolado el Levante es un espejo
en el que nuestra clase política no puede mirarse sin rubor. Tal ha sido la incompetencia, la bajeza de comportamientos y la ineficacia mostrada por el conjunto de las administraciones. La tragedia de Valencia ilustra dolorosamente a dónde nos ha conducido el lío competencial del tinglado autonómico, con sus ineficacias, sus ineficiencias, sus codazos partidistas y la desidia de unos gobiernos autonómico y nacional a los que ni siquiera un desastre de las proporciones del provocado por la Dana del pasado 29 de octubre han hecho comportarse con altura de miras y capacidad de reacción. La lentitud en poner en marcha las medidas necesarias, la acción a remolque de los acontecimientos, el retraso en dar la voz de alarma, la obstrucción a aceptar ayuda del exterior, las trabas puestas a la actuación de los miles de voluntarios a los que no se ha distribuido ni organizado adecuadamente, la parsimonia en la utilización del ejército, el absoluto abandono durante días de pueblos en los que la gente moría ahogada en garajes y sótanos o arrastrados por las aguas enfurecidas, han indignado con toda la razón a la ciudadanía. Esta amarga experiencia nos ha de despertar de la sedación hedonista a base de fútbol, influencers, subvenciones y dádivas que pagamos con el esfuerzo fiscal confiscatorio y un endeudamiento público suicida y prensa sobornada y sincronizada con la que los españoles somos anestesiados. Y como colofón, la negativa a suspender la parte de la sesión del Congreso, pese a la devastación que arruinaba a muchas localidades valencianas, que ha permitido a la teratomayoría que nos desgobierna apoderarse impúdicamente del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, pisoteando cualquier asomo de decoro parlamentario y de decencia humana. Las democracias son regímenes de opinión y para que el gobierno dependa de la opinión ha de ser independiente del gobierno. Dado que esta indispensable condición para la calidad democrática no se da en la España actual, hemos de convertirnos en activistas y agitadores de las conciencias. Hemos de sacudirnos la comodidad y la indiferencia para pasar a la ofensiva cultural e ideológica, y la hemos de acometer con mucha mayor dedicación, compromiso y coraje. Hemos de contrarrestar la apelación maligna a lo peor del ser humano, la pereza, la envidia, la codicia, el victimismo, el revanchismo y el fanatismo sobre los que el llamado paradójicamente progresismo construye su hegemonía con una llamada
valiente y desacomplejada a lo mejor que alberga nuestro espíritu: el esfuerzo, el trabajo, la responsabilidad, el amor a la verdad, el reconocimiento del mérito, la búsqueda de la excelencia y el patriotismo. Si no lo hacemos y nos resignamos, si caemos en el seguidismo pusilánime de la izquierda, si nos dejamos imponer su lenguaje y su visión sesgada y dogmática del mundo, si confundimos el centrismo y la moderación con la rendición, aunque sea parcial, a las tesis de un adversario que nos atribuye la condición excluyente de enemigo, la ruina está asegurada. Me he cansado de repetir, y afortunadamente no soy ni he sido el único, que hay 3 venenos que corroen la nación, que han ido aumentando en volumen e intensidad desde la transición hasta hoy, y que su efecto letal nos ha llevado hasta el derrumbe actual. Son un modelo territorial disfuncional, divisivo, despilfarrador e ineficiente. Una partitocracia extractiva, incompetente y corrupta. Y la invasión del etéreo fenómeno woke y su objetivo de acabar con la civilización occidental. También he reiterado que esta clase de grietas en un edificio constitucional, social y cultural son de pronóstico muy grave y no se arreglan con retoques cosméticos o con amagos de reformas escasas de ambición. Hay que convencer a las cúpulas de los partidos que apuntan como componentes de una mayoría distinta a la pesadilla que nos agobia, que no basta con erigirse en alternancia. Esta es una idea sobre la que la Fundación Libertad Alternativa hemos venido insistiendo hasta el agotamiento, que han de ofrecer una estimulante alternativa y que han de hacer un diagnóstico certero, desprovisto de inercia y de complacencia del carácter estructural de las deficiencias de nuestro sistema institucional y político, que no es suficiente un tratamiento medicinal o sintomático de lo que los regeneracionistas llamaban los males de la patria. Que hay que llevar a España al quirófano para aplicarle cirugía, a la vez correctora y reconstructora. La mayoría absoluta entre 2000 y 2004 fue en buena medida desaprovechada. Y la acaecida entre 2011 y 2015, lamentablemente desperdiciada. Sánchez es el resultado, en buena parte, de estas 2 ocasiones perdidas. Estos fallos de visión estratégica y de claridad conceptual no deben volver a producirse. Y es misión de la sociedad civil, es nuestra misión en esta hora sombría de nuestro devenir, alzar la voz y movilizarnos sin descanso para que la próxima ocasión de enderezar la nación
que seguramente será la última, sea debidamente encauzada. Coincidiréis conmigo en que es realmente agotador pugnar por lo evidente y combatir intelectual y políticamente a un oponente implacable y sin escrúpulos, recibiendo fuego incesante y graneado desde enfrente e intermitente fuego amigo por la espada. Tras estas consideraciones, permitidme 3 citas sumamente ilustrativas de lo que estoy diciendo, que seguramente recordáis. La primera es del Papa Francisco. El dinero es el estiércol del diablo. La segunda es del también argentino, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, que fue canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias entre 1998 y 2022. La dictadura comunista china es quien mejor lleva a cabo la doctrina social de la Iglesia. Y la tercera... Y la tercera es de Mariano Rajoy. Si alguien se quiere ir al Partido Liberal o al Partido Conservador, que se vaya. Este tipo de disparates desnortados, que seguramente hacen remover en su tumba de la Catedral de Segovia al gran teólogo, jurista y presidente del Consejo de Castilla durante el reinado de Felipe II, que da nombre a vuestra entidad, demuestra la necesidad y la utilidad del trabajo de organizaciones, de entidades como el Centro Diego de Covarrubias, en defensa de los principios y las ideas que demostradamente proporcionan seguridad, prosperidad y solidez ética a las sociedades humanas. Es un gran orgullo para mí que me hayáis honrado con vuestro premio de honor y un estímulo muy valioso para seguir la lucha en primera línea por la noble causa que compartimos, la que se resume en una frase de uno de los grandes poetas en lengua inglesa del siglo XX. La libertad es más que un valor, es el fundamento de todo valor. Muchas gracias.